Esta diva mutante nos invita a romper las fronteras de lo que creemos posible, repensar nuestras nociones de la identidad, la tecnología y del arte. Así que prepárate, agárrate bien del sillón, ponte al límite de escuchar, porque vas a ver lo híbrido, lo post-digital y lo transversal de esta propuesta llamada Arca. Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, Ideas Idiotas para Gente Inteligente, su podcast de confianza sobre arte, literatura y otras apariciones como la de Arca que tienen los motivos más desconocidos. Mi nombre es Javier, @ más o menos en todas las redes sociales como lo están viendo en la pantalla. También tengo aquí en YouTube mi canal hermano de este proyecto, Más o menos Literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan, pero a todo el mundo le sirven, es decir, reseñas literarias, comentarios culturales y demás cosas por el estilo. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. No se olviden de ir a escuchar mi música y hacerme muy feliz por estar compartiendo este aire que se comprime y descomprime a un ritmo que de repente llega a sonar a música. Y muchísimas gracias a Fango Bazar, el patrocinador oficial de Radio Locura. Ustedes pueden seguirlos en Instagram y pedir todas las playeras que hay en el catálogo y las que vienen. Por supuesto habrá una playera del episodio que están viendo en este momento. Y ustedes muy fácilmente también nos apoyan de esta manera con esta adquisición de playeras donde ustedes portan en sus pechitos el arte que les interesa y demás acumulaciones artísticas por el estilo. Los invitamos a que formen parte de la familia de Radio Locura en Patreon, donde tenemos 3 niveles. El primero es gratuito, donde tienen contenido extra, y por supuesto los 2 niveles de pago, donde tienen todo el contenido que está aquí en YouTube, pero sin ningún tipo de publicidad. Y por supuesto se llevan nuestro agradecimiento infinito, diario, todos los días, maldita sea, desde que se levantan. Y en el segundo pueden tener una playera de Fango Bazar totalmente gratis, incluida en la membresía, de cualquier tamaño, de cualquiera de los artistas de los que hemos hablado en todos estos más de 60 episodios de Radio Locura. Y si tienen Instagram, síganos también en esa red social, porque así se van a ir enterando de lo que viene en camino de este proyecto cultural de divulgación y de lo que ya sucedió, porque hay fotografías extras y demás comunicación directa con nosotros a través del Instagram que están viendo en la pantalla. No se olviden también que pueden formar parte de la tribu locurológica aquí en YouTube, donde pueden hacer una aportación económica para tener algún tipo de canonjías aquí en este canal, y poco a poco iremos agregando muchísimas más cosas. De verdad, muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento, y por supuesto no olviden dejar su like y suscribirse si es que no te has suscrito. Maldita sea, dale ese botón de suscribirse. Así que recuerden que han sido visitados por Daniel Bisoño y sus motivos son desconocidos, y que la locura locura todo. Y que ser animal no está tan mal. Vamos a ver el intro con Daniel Bisoño y estamos de vuelta. Radio Locura 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. Episodio número 64. Pongan Arca. Imagina un artista que no sigue normas, sino que se dedica a estarlas transgrediendo. Una creadora que se mueve entre géneros musicales, entre identidades, entre distintos mundos. ¿Cómo contar su historia? ¿Cómo describir una obra que parece escapar de cualquier definición? En este viaje, en este episodio, lo intentaremos. Recorreremos la vida y la obra de Alejandra Guerci, la persona que está detrás de Arca. Y aquí no se tratará exclusivamente de música, pues exploraremos quiénes somos y hacia dónde vamos como seres humanos. Esta diva mutante nos invita a romper las fronteras de lo que creemos posible, repensar nuestras nociones de la identidad, la tecnología y del arte. Así que prepárate, agárrate bien del sillón, ponte al límite de escuchar, porque vas a ver lo híbrido, lo post-digital y lo transversal de esta propuesta llamada Arca. Pero ¿quién es Arca y por qué es imprescindible hablar de ella hoy en día más que nunca? Pero imprescindible. En un mundo repleto de artistas que buscan estar destacando, ¿qué convierte a Arca en un fenómeno imprescindible? Alejandra Guerci Rodríguez nació en Caracas, Venezuela, y es no solamente una creadora. Se ha convertido en una revolución andante, una deconstrucción, permítame la palabrota, y también una reconstrucción constante de lo que significa ser artista en el siglo XXI. Su nombre al mismo tiempo evoca misterio, valentía y transformación. Desde muy joven, Arca mostró una inclinación por lo experimental. Eso debe quedar completamente claro a lo largo de este video y para siempre.
La pregunta que llega es, ¿cómo se forma entonces un genio que desdibuja todas las líneas del arte donde está participando? Todo comienza con una infancia transcurrida entre Venezuela y Estados Unidos, una experiencia que le permitió vivir la tensión entre estas dos culturas, la que habla español y la que está en inglés, y con distintas religiones, con distintas visiones, pero que aún así se está permeando. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues por el arte, ¿no? Por la cultura. Este choque cultural se convirtió en un recurso que ella explotaría más adelante. La capacidad de ser múltiple, de vivir entre fronteras sin pertenecer a ninguna en particular. Es imprescindible hablar de ella porque no es simplemente música, ni pura tecnología, ni puros visuales. Arca es un todo, un completo ente que dialoga con la identidad, la política, la filosofía y la percepción humana. Su obra nos enfrenta entonces a preguntas que son esenciales. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos definimos en un mundo que constantemente por el capitalismo y demás influencias cambia las reglas del juego? ¿Cómo se mezclan los géneros en su obra para formar algo nuevo? Es la pregunta también para hablar de lo híbrido claramente. ¿Cómo suena esto de lo híbrido? Pues en la música de Arca, cada beat, cada pausa, cada textura parece ser un choque de mundos que nunca debieron de encontrarse. Su primer álbum, Zen, del 2014, una especie de mixtape, una colección de canciones por ahí reunidas, ya estaba anunciando esto de lo híbrido. ¿Cómo describir este trabajo que parece al mismo tiempo tan personal y alienígena? En Zen, Arca está explorando su identidad de género desde una perspectiva muy abstracta, como lo pueden ver ya en la portada, en un juego sonoro que mezcla la fragilidad con lo industrial. Este álbum, Zen, es un manifiesto. Lo híbrido no se queda en solo ser una mezcla, sino es una coexistencia entre conflictos. Y es interesante colocarse en este primer disco que, como lo estamos sugiriendo, es un mixtape, es una colección de distintas canciones dispersas que logra reunir para mostrarse al mundo ya como Arca. Lo están viendo en la portada, es un poco abstracto, es un poco indefinible. Con Arca todo es abstracto. Y al mismo tiempo tiene muy claro que hay unos cuernos por ahí, hay presencias, digamos, no son precisamente fantasmagóricas, sino como de diablo, y eso no se va a perder porque no viene exclusivamente del cielo, sino que ha sufrido una caída. Esta caída es propia de su identidad sexual, es propia también, como ya lo estuvimos sugiriendo, de su constante estar no solo en Venezuela, sino en Estados Unidos y después por el mundo. Y creo que esto con Zen, si ustedes lo visitan, es una puerta de entrada que a lo mejor los pierde, pero a veces es tan rico perderse en un laberinto, ¿no es cierto? Entonces recordemos eso como primera entrada. Si quieren entrar a algo mucho más potente, estamos en su segundo álbum. Ya ven, aquí está el rojo, se llama Mutant, 2015, donde está empujando aún más los límites. Aquí los sonidos son menos abstractos, mucho más viscerales, casi incómodos algunos, como si se estuviera diseccionando el alma humana y exponiéndola en fragmentos electrónicos. En Mutant está la música de una distopía futura o una utopía donde todo es posible. Este tipo de preguntas, quiero que quede muy claro, son preguntas que Arca pone sobre la mesa, digamos, sin querer queriendo, porque no las va a responder, las está explorando y nos lo comparte, nos los lanza a la cara. Tampoco es que sea agresiva, simplemente es algo que no esperas, ¿no? Es algo indefinido, es algo híbrido. Esto es de la música de Arca, lo híbrido. Así que si quieren algo sumamente visceral, pero atravesado por lo electrónico, Mutant es su disco para conocer a Arca. Pero Arca no se detuvo y de hecho llega el 2017 con un álbum que se llama Arca. Ya tal cual, el nombre del tercer disco es el nombre como artista. Aquí hay una transformación mucho más densa, porque Arca aquí canta por primera vez, abriendo una dimensión completamente nueva en su obra. Antes ya había cantado en un proyecto previo, digamos, pero aquí no estamos hablando de lo previo a Arca. Si ustedes lo quieren, podemos cubrirlo después en algún especial. Pónganlo en los comentarios si quieren que profundicemos en Arca. Pero esto también, por otro lado, me hace recordar el episodio de Sophie, donde también la primera vez que impone su voz en las canciones, vean el episodio para que profundicen más. La idea que quiero destacar es que a veces la música electrónica o el hyperpop, como lo es en el caso de Sophie, nos colocan algo que a veces la voz no tiene presencia, es muchísimo más sonidos, pues ya sea samples o alteraciones de las ondas de sonido por todos los dispositivos que se pueden alcanzar. Pero una vez que la voz vuelve en la música electrónica, hay una puerta, una ventana, un palacio o a veces un infierno que se atraviesa gracias a la voz. La voz es lo más indiscutiblemente humano de la música y lo más
capaz de quebrarnos. Entonces puede ser por el mensaje, pero también por las simples vibraciones de lo que es encontrar una voz en el mundo. Y otro punto interesante de Arca, el disco como tal, es que las canciones están interpretadas en español. Son cosas de vulnerabilidad y al mismo tiempo son poderosas. Esta relación híbrida entre vulnerabilidad y algo poderoso es algo que Arca va a estar reivindicando una y otra vez desde distintos enfoques. Como ustedes pueden ver, o se ponen colores muy chillantes o se va a cuestiones más metálicas, por lo menos en las portadas, y lo mismo estará pasando en su música. Hay un corazón muy vibrante en Arca, un corazón que está explorándose a sí mismo, pero con la electrónica como ese caparazón, escudo y espada que le sirve para expresarse. Si la voz la descubre al momento de estar cantando por primera vez como tal en Arca, como Arca, en este álbum, es algo como si nos estuviera revelando una verdad oculta tras años y años de exploración sonora, de exploración musical. Pero llegamos rápidamente, probablemente, al paquete musical más propositivo, más abarcador, más manifestado, que tiene que ver con la palabra en español patada, porque sus siguientes 5 discos se llaman Kick, patada en inglés. Aquí, en todo este proyecto, en esta saga, digamos, de discos, está Arca llevando lo híbrido al extremo y además llevándonos por un viaje. Cada álbum representa una faceta de su identidad y su experimentación, y también de encarnarse como este personaje de la diva mutante o la diva experimental en sus propias palabras. Y esto es Kick como un caleidoscopio donde cada disco se va levantando como una capa distinta de un organismo en constante mutación, nunca mejor dicho. Pero vamos disco por disco de estos 5, que creo que si de verdad quieres entrar ya a la carnita dura de un viaje, de una travesía de Arca, es con Kick, con lo cual debes atravesar a Arca. Kick 1 es del 2020. Aquí tenemos el despertar ya como tal, súper desarrollado de lo híbrido. Este primer volumen de esta saga es una declaración de principios, una carta dedicada abierta al mundo, un caos calculado también, donde el pop se desfigura y se reconcilia con su opuesto. ¿Qué es lo opuesto al pop? Ahí está la variedad. Puede ser canciones como No Binary o Mequetrefe, donde a veces está mucho más presente lo electrónico, lo de la música club, o pueden ser incluso cuestiones ya más de ritmos latinos, no propios de Venezuela o del reggaetón incluso. Con estas canciones está encarnando un rechazo a las categorías, a la vez que está coqueteando, guiñando en el ojo a lo pop. Y esto es muy contradictorio, es híbrido una vez más, es paradójico, pero así es Arca. Al mismo tiempo que te dice, voy a presentar algo súper personal, algo híbrido, algo pues que no tiene nada que ver con lo pop, estoy haciendo guiños, guiño guiño, a todo lo que está sonando popular y de tiempos atrás como modas. Reggaetón por un lado, baladas por el otro. Entonces el Kick 1 va haciendo un diálogo entre lo orgánico y lo artificial, lo humano y lo maquínico. Es disruptivo y es provocador, pero al mismo tiempo, probablemente por eso está como el Kick 1, es muy accesible. Logra una combinación sonora que invita tanto a bailar, por ejemplo en la canción Rikiki, o también a reflexionar, como la canción que tiene con Björk que se llama Afterwards. Esta canción también es un proyecto muy interesante, no es la única colaboración que tiene con Björk, mencionaré a posteriori algunas cuestiones muchísimo más desarrolladas, pero aquí también está Björk. Lo más destacable es que Björk aquí está cantando en español. Sí, es una de estas cuestiones invertidas donde la artista, Björk no es estadounidense ni nada, vean nuestro episodio de la primera parte de Björk, pueden ahí profundizar al menos los primeros discos, pero pues ella ha construido su carrera principalmente cantando en inglés. Y en islandés. Claro, Björk pertenece a Europa del Norte. Y para entrar al mundo, para bien o para mal, el inglés ha sido lenguaje manejado. Pero que en este disco Kick 1, Björk sea invitada y trabaje en la lengua del artista que es Arca, es un gran... Hasta un acto de amor, de fraternalidad musical, está cabrón. Sí. De hermana a hermana, de hermana a hermana en ese sentido, musicalmente hablando, y por supuesto un diálogo invertido de lo que siempre pasa con las lenguas, ¿no? Siempre se maneja que el español, por lo menos contemporáneamente, es una lengua que no suena tanto como el inglés, y en este caso pues se invierte en las tornas, y eso siempre hay que apreciarlo, sobre todo porque estamos grabando el episodio en español y ustedes también nos están escuchando en español. Y viene Kick 2 del 2021, un grito que es visceral. El caos aquí se vuelve más crudo y terrenal. En la portada también está pasando eso, con una exploración de la sensualidad y la fuerza, destacando una presencia mucho más marcada de ritmos de reggaetón, que lejos de conformarse con las fórmulas que conocemos, que no tienen nada de mano las fórmulas, sino que puedes jugar con ellas como lo hace Arca, se deforman y se reinventan. Piezas aquí como Prada o Rakata nos sumergen en un universo que mezclan agresividad con lo voluptuoso.
ejemplo, aquí no hay tanta cuestión de vulnerabilidad, hay más de pues ponerse como una diva, ¿no? Ya asumirse en un papel activo, agente del reggaetón bailable, pero con unas canciones que a veces son como líneas muy surrealistas, ¿no? Sueltas, y que aún así te dan ganas de bailar. Y que justamente con Arca la transmutación de repente parece que está en su forma final y después vuelve a sacar otra cosa y dices, no mames, eso solo era el puente, y después vuelve a sacar otra cosa y dices, no mames. O sea, y siempre es como lo mismo, ¿no? Ese ciclo interminable de estarse reinventando, y obviamente eso se ve súper reflejado en la música, en esos sonidos. Por eso el Kick 2 es un segundo disco de esta saga que es menos etéreo y mucho más terrenal. Aquí Arca parece que está dándole un abrazo a la carne, aunque también tiene cuestiones ahí electrónicas como en la portada también, y por supuesto, como en la portada se ve también, hay contradicciones. No solo hay una representación de Arca en la portada que están viendo en esta ocasión, hay varias, una que está invertida, entonces también es interesante clavarse en lo gráfico, que estará siempre presente con Arca, pero la música pues por supuesto que es lo más profundo de su propuesta. Sí, es algo integral dentro de la propuesta justamente artística de Arca, porque todas las cosas que está poniendo sobre la mesa siempre son cosas que no tienen fronteras. Eso ¿Tal cual? Y justamente pues se ve reflejado en incluso esta variedad de portadas que tienen los kicks, ¿no? Pero el Kick 2 no fue el último, apenas vamos empezando. Pero el Kick 3 tiene un estallido de energía pura y dura. En el 3, lo industrial y lo agresivo toman el protagonismo. Este tercer capítulo se siente como una descarga eléctrica, pero también electrónica. Es más confrontacional, es más de ponértelo en la cara, de ponerte toques ahí en los genitales. En la cara. Lleno de distorsión y energía bien visceral. Aquí Arca nos da rienda suelta a su faceta más experimental con estas canciones que quiero que recuerden que están súper chingonas. Canciones como Bruja e Incendio, que se sienten como un llamado a la destrucción creativa. Sí, por más paradójico que se escuche, es una canción que te invita a que destruyes, pero al mismo tiempo levantes algo más, como Shiva, aquella deidad hindú que siempre está bailando al mismo tiempo que construye el mundo, lo está destruyendo. Arca aquí hace algo muy parecido en el Kick 3, con una portada también, lo están viendo ustedes, tiene dos cabezas, es bicéfala, es arcacacá, digamos, en ese sentido. Arcacacá. Y hay también una presencia de esqueletos. De nuevo, la combinación es lo híbrido, no solamente musical, electrónico, visceral, confrontacional, sino también de lo humano, de la carne. Esto es post, digamos, humano. Es Arca siempre, pues está en el futuro, ¿no? Cuando dicen pongan Arca, sí se están refiriendo a todo el legado anterior del Mutant, de Arca y demás de los primeros discos, pero yo creo que conecta más con esto de la música del futuro, de apostar con algo que no está sonando. Quizás otros artistas lo hagan a su manera, muy pocos a decir verdad, pero por ejemplo Björk lo hace y por eso se terminaron llevando bien. Me estoy adelantando un poco, etcétera, etcétera. Sí, sobre todo, por ejemplo, Arca tiene este pedo que es como el neo-reggaetón que inventó desde pinche tiempos inmemoriales dentro de su propia propuesta, que a mi parecer, digo, es un punto de vista muy personal. Creo que todavía ni siquiera los artistas urbanos han llegado a agarrar ni siquiera la puta vibra que es el reggaetón, entre comillas, que hace Arca, ¿no? Y creo que eso es parte de su propuesta, como decir, ahorita lo van a entender en 2060 y ahí nos vemos, ¿no? Sí, y en Kick 3, pues sí, tenemos ya no solo la cuestión de interpretar los mensajes puros y duros de las líricas de las canciones, sino que es más para dejar que te atraviese esta música. Su intensidad no pide permiso ni disculpas en el Kick 3. Este disco probablemente es de los más atrevidos, violentos, pero al mismo tiempo que sabes distinguir que una canción pasó de una a otra, ¿no? Que hay una evolución en las canciones. Que no siempre pasa en los discos de Arca, ¿no? Ya llegamos al 4, que es uno de los que más me gusta. Mira, nada más esa pinche portada. Esta portada es el Kick 4, también de 2021. Es un respiro melódico. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí vuelve a haber cosas etéreas y hay más introspección. Después de la explosión del Kick 3, Kick 4 ofrece un balance, un recuento, un checkpoint y es el más melódico y emocional, por lo tanto, de toda la saga de los Kicks. Con canciones como, y esta es una personal favorita, Queer y Lost Woman Found, que reflejan una vulnerabilidad bien subyacente en lo que está cantando, interpretando y componiendo de todas las maneras que puedan ser musicalmente posibles. Aquí las texturas, por supuesto que están electrónicas, son más sutiles, más
relajadas, dejando espacio para que respiren esos momentos de introspección, de qué te está cantando, de qué te quiere señalar con las melodías. Por lo tanto, este kick, el kick 4, personal favorito también, al menos mío, se siente como un puente entre la deconstrucción, ese cambiarse uno mismo para remontarse, pero conociendo tus raíces, por lo tanto, una reconciliación. Una mención especial es la canción Xenomorph Girl, chica xenomorfo, porque eso tiene que conectar. Obviamente ustedes ya lo vieron en el canal, si no lo han visto les recomendamos que lo vean después de este episodio, el capítulo que hicimos sobre Giger, donde está pues el creador original del xenomorfo, ¿no? Esta cuestión de la pesadilla biomecánica también tiene que ver con Arca de una manera muy transversal, porque son criaturas que no están definidas ni en lo orgánico ni en lo virtual, y mucho menos pues en el caso de Arca en lo musical. Xenomorph Girl, una mención especial del Kick 4. Y llegamos al quinto capítulo, Kick 5, también del 2021, se sacó ahí completamente la saga, la terminó en ese mismo año sacándolo de golpe para cerrarlo, y aquí tenemos una contemplación final. El cierre de la saga de los Kicks es una experiencia prácticamente espiritual y ambiental. En este, Arca abandona casi totalmente las estructuras tradicionales. Aquí este disco se siente que de verdad estás entre la niebla de la música electrónica y desde las percepciones de lo que es la melodía. Eso casi no aparece, son más susurros, son más insinuaciones musicales y por lo tanto son paisajes sonoros que evocan esta sensación de trascenderse a uno mismo y la música también a sí misma. Es un viaje totalmente mucho más abstracto, donde la voz y los ritmos ceden su protagonismo a las atmósferas, a las texturas que se van expandiendo. Dicho de una manera absolutamente deliciosa. Este disco, por lo tanto, parece un manifiesto no ya de principios, una declaración de principios, ya no, es un desapegarse, es un rendirse, un recordatorio de que la transformación no tiene un fin completamente definido, valga la repetición de sonidos, sino que es un proceso, nunca mejor dicho, eterno, porque son pataditas de estos nacimientos muy combinados del género musical y del género también humano, de identidad sexual. Y por eso también en más de una ocasión se llama a sí misma psicosexual, en la proyección de todo esto de lo queer, de lo extraordinario, de lo no binario. Muchas de sus canciones están completamente ligadas con esa cuestión identitaria de su sexualidad y de sus aperturas a sentir y a expresar su deseo. Por eso Kick es un mosaico de lo poshumano, de lo postdigital, una exploración de identidad fluidísima, de las cosas más fluidas que hay de identidad que no está definida, y territorios sonoros que también no tienen límites, se transgreden en sí mismos, sin etiquetas, está todo desafiadísimo ahí, y por eso Arca se confirma no solo como una productora, que ya lo profundizaremos un poco después, sino como una arquitecta, como una completa diva experimental, mutante de estos nuevos paradigmas. Está haciendo lo urbano del futuro, está haciendo lo atmosférico del futuro, está haciendo el futuro del futuro de la música. En todo ese sentido puede sonar muy pretencioso, pero a lo mejor solamente es escúchenla. Si no entienden nada, no se preocupen, nosotros tampoco entendemos todo. No se trata de asumir, no, es que yo ya me sé todos los kicks, yo ya pateo todas las noches, así pues sin ningún problema con Arca. Por supuesto que no. Es una invitación a que ustedes también se den esas pataditas de Arca, estos 5 discos, y que si ustedes a lo mejor quieren probar suerte con una versión, una recopilación de estos kicks que no son todas las canciones, están viendo en la pantalla una portada que no se ve mucho, que se llama Kick con mayúsculas. Es un disco compilatorio que ella misma seleccionó de todos estos 5 kicks con base en una votación de sus propios fans, que hizo esta cuestión de, bueno, pues díganme cuáles son sus canciones favoritas de todos estos kicks. Votaron todas y todas las selecciones fueron con base en sus propios fans, así que ahí está lo mejor de lo mejor, al menos de los seguidores completos y del momento de Arca. Pero en pocas palabras, ¿qué es el universo, la saga de Kick? De estas pataditas uterinas, de estas pataditas maternales en este sentido musical. Pero en pocas palabras, ¿qué sucede con estas patadas de Arca? Estas 5 patadas de Arca, este Kick, esta saga, pues es responder a la pregunta de estos elementos convergiendo, ¿qué significan? ¿Qué pueden aportar? Están creando un universo que está desafiando, por supuesto, al oyente del presente, del futuro y ni se diga del pasado, para cuestionar, reconsiderar lo que sabe sobre la música, sobre
sobre escuchar música, sobre perderse en la música, sobre también ponerse en situación de, bueno, esta es música que no sale todos los días, ¿no? Y mientras más haya esta cercanía con estas experimentaciones, con estas cuestiones mutantes musicales, no estaremos limitando nuestra sensibilidad, al contrario, estaremos ampliando el oído tal cual. Y por eso mismo Arca, es que hay que decirlo, no está mezclando géneros, los está reconfigurando para que sirvan a su narrativa, pero también a la de nosotros, a nuestra creatividad, a ver una vez más, no solo en la música, sino en la literatura, en las cuestiones visuales, en el cine propiamente, en los videojuegos, la programación, en la inteligencia artificial, que los límites son solamente, digamos, líneas meta, espacios temporales que podemos seguir transgrediendo, podemos seguir combinando, como esta propuesta híbrida total, no solo de los Kicks, sino en general de Arca. Yo creo que realmente la propuesta de Arca, al menos hasta este punto de los Kicks, es siempre formar parte de un referente que funcione como una fuente de inspiración para el futuro, ¿no? Incluso para ella misma. Pero lo importante acá es como entenderlo como... Creo que es muy complicado hablar de Arca. Pongan Arca. Simplemente diciendo como, bueno, hace música muy chida y escúchate esta canción y ya como lo hemos estado haciendo. Porque realmente la intención que ella pone en cada una de las canciones y cómo se siente haber escuchado todos los Kicks, se siente como, esto no sé cuándo lo vaya yo a comprender, pero el día que lo comprenda, nadie podrá contra mí. Y creo que esa es un poco la esencia que deja Arca con ese transhumanismo tan poderoso que siempre está poniendo sobre la mesa. Y obviamente su música pues termina teniendo de repente todas estas figuras tan atropelladas rítmicamente, y también las melodías son de repente demasiado sencillas para hacer algo sublime, pero de repente encuentras en eso como cierto horror que termina siendo algo bello. O sea, realmente es algo muy complicado hablar de canción por canción de Arca, porque bueno, creo yo que es simplemente todo un viaje el hecho de incluso pensar cómo lo estuvo componiendo en su momento, ¿no? Y es algo que pues para ella es algo de cualquier martes, ¿no? Pero para nosotros realmente sí es muy complicado llegar a ese punto, porque sus puntos de experimentación siempre están demasiado apegados a lo que tiene adentro, que muchas veces se toma, y ella misma lo ha dicho en algunas entrevistas, es como un cúmulo de personalidades a los que en el que ninguna de las personalidades es mucho más que otra, ¿no? Entonces obviamente toma elementos de la ternura, toma elementos de la violencia, toma elementos de la muerte, toma elementos del amor, del odio, de todo eso, y lo empieza a hacer todo en un cúmulo de estas personalidades que se ven obviamente súper representadas en su música. Y eso es algo que quiero dejar en claro en este punto del video, porque realmente no es un artista siendo que puedas entrar simplemente para explorar como ella lo hace, sino es algo en donde necesitas quedarte, habitar un buen rato para intentar entender qué es lo que viene después y también qué es lo que ha pasado antes, ¿no? Y en todo caso, por recomendar una canción más que no quiero dejar de mencionar, que se llama Tierno, igual está incluido en los Kicks, que me parece que refleja esa cuestión de la imposibilidad de la ternura vista a través de la frialdad, entre comillas, de la música electrónica, pero que es una balada al mismo tiempo, súper recomendable. También tiene ahí una participación Ryuichi Sakamoto, me parece que es en el cuarto o en el quinto kick. El dato es que este músico japonés, una leyenda completamente total de la música, completamente universal, pero por supuesto desde Japón, que tiene una participación en los teclados ahí combinándose con Arca súper valiosa. Pero ahora bien, ¿qué significa ser post-digital en el arte contemporáneo? Este tipo de preguntas igual bien locochonas a través de Arca. Esto se puede responder a través de la idea clara de que vivimos en una era donde lo digital ya no es una novedad, ya no son los años 90, o al menos en el ejército los años 70, más o menos, sino que la tecnología, lo digital, forma parte integral, completamente introyectada en nuestra existencia. Pero ¿qué hay más allá de esto? Arca es una de las artistas que mejor explora esta pregunta. Su colaboración con Circa en 2022 es un ejemplo perfecto de esto de lo post-digital con Arca. Ella entrenó una inteligencia artificial con sus propias pinturas, permitiendo que el algoritmo creara imágenes nuevas que se proyectaron en ciudades como Londres, Nueva York y Tokio. ¿Qué implica esto para el arte? Pues que lo post-digital no es solo una mezcolanza de lo humano con lo tecnológico, lo más cyborg posible, sino que se integra de manera profunda y global. En este contexto, en este sentido, Arca actúa como una mediadora, como un conecte. Y también por eso su nombre Arca es muy significativo. Ella lo ha dicho desde el comienzo, que empezó a llamarse así. Es una especie de baúl que porta cosas, pero también una especie de nave. También es una cuestión de el arca de la alianza, ¿no? Refiriendo a esas conexiones de cosas que no tienen
tienen nada que ver, pero pueden conectarse de maneras transversales. Pero que a todo mundo le sirven. Sí, en este momento con Arca hay una mediación entre lo orgánico y lo sintético de lo post-digital. Su música también lo está reflejando, no solamente esta participación con Circas, que si ustedes pueden encontrar más material, es un poco difícil de conseguir porque fueron, digamos, muchas proyecciones a lo largo de varias ciudades, pero quédense con esto en mente. La idea de una preparación digital que se transmite en streaming a distintas plazas principales del mundo, por supuesto anglosajón, pero bueno, también Japón. Pero lo que trato de decir es que Anglo-Japón. Que Arca estaba haciendo que su intervención artística fuera algo televisado, pero al mismo tiempo intervenido por la inteligencia artificial en vivo y al mismo tiempo proyectado a distintas culturas y actualizándose al momento. Entonces, a lo mejor puede ser como esos grandes momentos del Live 8 donde salió Queen, ¿no? Vean nuestro episodio de Queen, también muy valioso ya en el canal, donde algo completamente inesperado sucede en vivo a todo color, muchísimo más conectado en comparación de lo de Queen, y es Arca haciéndolo funcionar sin lugar a dudas. Y esto no es algo que se quede solo en estas participaciones, digamos, entre instalaciones, proyecciones públicas y demás de Arca, sino que está en la música también. Esto es algo que hay que puntualizarlo. Hay sonidos que parecen humanos en las canciones de Arca, pero que son manipulados electrónicamente hasta volverse irreconocibles. Por eso es que Arca también se la ha integrado como parte de esta ola de artistas millennials, ¿no? Porque ella nace a finales de los años 80 en esta idea de el arte glitch, ¿no? El arte que también tiene que ver con FX Twin, también en la música, que es la idea de esto de que algunas televisiones, algunas señales se quiebran, ¿no? Le aparecen esas cuestiones de la gama de colores que no está aberración cromática. Exactamente, y pensar en esto a propósito, como algo que te descoloca, que te causa extrañamiento o que te puede dar una agradable sorpresa. Una muy buena patada visual a la chingada. Y en ese sentido, pues ustedes lo han visto muchas veces ya en nuestro propio canal. En todo caso, estas cuestiones también son ruidos industriales que evocan emociones humanas. Arca juega constantemente con una palabrota que voy a decir aquí, que es oxímoron, ¿no? Estas ideas que aparentemente son conceptos que no tienen nada que ver, como hielo abrasador, abrazador no de darte abrazos, sino de brasas, ¿no? De estar encendido. Es algo que no tiene sentido, pero Arca lo hace funcionar con esto de llevar cuestiones humanas al glitch, al deslizamiento, al quiebre, literal, incluso gráfico. Al corromperse, ¿no? Exactamente, es la palabra adecuada. O también cuestiones electrónicas completamente manipuladas por lo sintético que suenan como emociones humanas, digamos, en el imaginario musical que ya está creando. Este enfoque de Arca post-digital no solo está definiendo de otra manera el arte, sino también nuestra percepción. ¿Cómo experimentamos el mundo cuando lo digital y lo físico ya no pueden separarse del todo? Ya es algo completamente cotidiano, introyectado, ya traemos otro chip, dirían por ahí. Pues Arca no nos da respuestas, para nada respuestas fáciles, pero está explorándolo con nosotros si le ponemos atención. Otra pregunta del tipo Arca: ¿cómo se pueden romper todas las fronteras del arte? Preguntísima. ¿Cómo vas a romper todas las fronteras del arte? Pues porque Arca no es solo música. Es productora, visualista y performancera. En cada aspecto de su obra hay una intención de romper estos límites entre las artes. ¿Qué sucede cuando alguien se niega a jugar según las reglas? Pues en el escenario, Arca no solo interpreta música, encarna personajes, estados de ánimo, historias, crea esta identidad muchísimo más en los kicks de la diva experimental, la diva mutante, que no se queda solamente en, bueno, me paro frente al micrófono y ya estoy declarando aquí mis canciones y demás, sino hay una inmersión en los visuales, en la música que viene con los beats y que la proyección y que los bajos y todo, ¿no? Todo está como embriagándose, pero desde lo más indefinido posible. Su identidad de género, ya lo habíamos puntualizado un poco antes, es fluida y es parte integral de su obra. Desafía, obviamente, estas cuestiones rancias de las normas sociales más, viejos, rucos, tontos, más conservadoras y también de las cuestiones de normas culturales. Viene la preguntísima también aquí en Radio Locura en el episodio de Arca: ¿es posible separar a la persona del arte? En el caso de Arca, lo más seguro es decir que no. Su vida y su trabajo son inseparables. Son un testimonio de cómo el arte puede ser un acto político, personal y universal al mismo tiempo. Desde trabajar con Björk
en álbumes como Vulnicura, hasta producir para La Rosalía, su toque está en todas partes. Estoy diciendo el inicio y el fin, digamos entre comillas, pero tiene tantas incorporaciones como productora que la lista duraría una serie completa de maratón de episodios, pero mencionaré unos a posteriori. ¿Qué nos dice todo esto? Que las fronteras son ilusorias. Todo está en tu mente, mi brother, el frío es mental. Y que un artista puede habitar múltiples mundos sin perder su esencia. Arca puede ser productora de La Rosalía y convivir con estas cuestiones incluso flamencosas, pero también electrónicas, y al mismo tiempo volver con Björk y proponer la tristeza más pinche evolucionadísima posible con el Vulnicura, y al mismo tiempo tener el reggaetón más incluido en la improvisación de Tiny, por ejemplo, que también tiene una participación estelar en el último proyecto de Tiny. Entonces Arca no solo está, digamos, como un avatar posible de, bueno, pues es música venezolana que a lo mejor, no sé, solamente sonó en Nueva York y punto, y solo la llevó de un lugar a otro, sino que está en muchos lugares al mismo tiempo. Es lo post-digital, es las fronteras completamente transgredidas, es la desesperación constante de estar naciendo una y otra vez en todos los géneros musicales a la vez. Y para que no se quede el dato en el aire, completamente decir que no solamente Aphex Twin es una influencia musical, sino que incluso ya se volvieron panitas, al menos en esta convivencia que tuvieron, que está la fotografía como testimonio, donde se reconocieron mutuamente en esta cuestión de ser completamente productores, adelantadísimos, músicos completamente arriesgados y atrevidos, con esto de lo glitch, con esto también de lo de ¿qué estoy viendo en la pantalla? ¿Qué estoy escuchando? Como que me siento incómodo, pero al mismo tiempo quiero bailar, quiero perrear, racatá, ¿no? Así. Es no para mi cerebro. Como una rosa de metal, que es el Riquiqui, ¿no? Entonces, en todo caso, esta relación también con Aphex Twin no solamente es de fan, que sería Arca, hacia este otro ícono de la música electrónica y experimental, sino que también hay un diálogo, ya como tal, de persona a persona, ¿no? De par a par. Y también Arca reconoce en varias ocasiones que no solo Aphex Twin es uno de sus grandes maestros en esto de la música propiamente experimental, sino que también Richard Wagner es una institución para ella propiamente de inspiración y de potencia. Si ustedes recuerdan el episodio de Nietzsche, tocamos estas cuestiones de el apasionamiento de Richard Wagner a través de las visiones o de los ojos de Nietzsche. Si ustedes quieren el episodio de Richard Wagner, estaría espectacular que lo pongan en los comentarios, porque también estaría súper rico hablar de él, muchísimo más concentrado, pero en este caso con Arca, Richard Wagner con toda su potencia, con sus óperas completamente distendidas que duraban un chingo, que tenían 400,000 instrumentos al mismo tiempo y que tenían cuestiones súper graves y también súper proyectadas. La canción de las Valquirias pues es lo más manejable del mundo, reconocible, pero que también tiene ahí 10,000 cosas que reconocer de la potencia del romanticismo, sí, nacionalista, sí, pero también de los mitos, pero también está súper combinado en su época, en su tiempo. También es para Arca esa inspiración, y que muchos han jugado la carta contraria, que es decir, quizás Arca tiene mucho de Wagner en su propia época, de estar transgrediendo como lo hizo Wagner con las herramientas posthumanistas híbridas de nuestra época. Sí, totalmente se encuentra en este panteón de grandísimos músicos. Es algo que creo que está muy bien dejar de manifiesto. Arca realmente es una institución, como lo fueron a lo mejor algunos autores del romanticismo, y pues justamente es estar todo el tiempo intentando llevar ese límite. Yo creo que ni siquiera empujarlos, sino simplemente desdibujarlos de la vista. Si Wagner existió en este mundo germánico bastante tiempo atrás, Arca ya no tiene esas fronteras de que no, pues eres venezolana, Solo hago reggaetón, solo. No, nada, es completamente de a donde vaya, ahí la música está en otro tiempo, ¿no? En otra proyección, combinada, sin límites, completamente apasionada, pero vulnerable al mismo tiempo. No se trata de imponer su música, sino de abrazar a lo demás. Eso también es magnífico, que no impone, sino que como una ameba, ¿no? Se va comiendo el mundo, sí. Pero de una manera amorosa, bailable y al mismo tiempo muy pasional, pero vulnerable también. ¿Y qué pequeños detalles definen su grandeza? La grandeza de Arca está en los matices, una cuestión que desde Radio Locura a veces queremos reivindicar mucho en el fondo, que es no todo es completamente cargado hacia un lado o hacia el otro, hay un recorrido entre estos polos, ¿no? Porque Arca nació en Caracas, pero su arte no tiene patria. Creció en Connecticut, pero su estética es universal. Ha sido comparada con Aphex Twin, pero también, como ya lo estaba diciendo hace un momento, con compositores clásicos como Richard Wagner. Algunos pequeños datos que revelan grandes verdades, hay que decirlos. En su álbum Mutant, el caos es calculado. Parece ser que todo está ahí desordenado y que no tiene ningún sentido. La ordenación de las canciones, sí, cómo se van proyectando, pues digamos cada uno de los temas. Pero cada uno de esos ruidos que están escuchando, de esas notas, de esas intervenciones rítmicas, tiene un propósito.
lo hizo a propósito. No es un accidente, no es un happy accident, no es una cuestión improvisada, está pensada al milímetro. Aparte, recordar una y otra vez, en Arca, la vulnerabilidad se convierte en fuerza. Transmuta en ese sentido, es transversal. Esa cuestión de los matices también, de cómo eres una persona sensible que percibes, pero al mismo tiempo puedes expresar. Y en esa expresión de Arca hay una transformación de no por sentir algo tierno, percibir algo tierno, puedes solamente quedarte en las cosas kawaii, así súper detenidas y no explotar. También puedes explotar de manera tierna. Una vez más, un oxímoron, ¿no? Una ternura violenta con Arca. Que eso también me hace recordar el episodio que ya tenemos en el canal del estudio Ghibli, donde hay ese tipo de transformaciones, pero desde la animación japonesa, por supuesto. Que quede claro también otro punto esencial de la grandeza de estos matices con Arca es que en la serie de los Kicks, que hablamos más profundamente, la exploración de la identidad es algo al mismo tiempo personal, de Arca, por supuesto, de Alejandra, pero también una exploración colectiva. Exploración colectiva de los sonidos, de la identidad de los escuchas, de cómo se comparte esa música, de cómo se guarda, de cómo está, digamos, en estas cuestiones indefinidas de estar entre los millennials, pero los de la cultura, la generación que sigue, como que Arca la toman como un meme, pero al mismo tiempo no terminan de entenderla. O sea, como que está algo como indefinido, al mismo tiempo que está abierto para todos, se va capturando cada uno así como lo que puede y lo que quiere seguir, pues digamos, escarbando o siendo atravesado por esta cuestión del glitch o de la deformación musical, sonora, que son cosas diferentes en el sentido de armonía y demás, pero lo que trato de decir es que hay una corrupción que es no solamente de me estoy desmoronando, como la propuesta personal de Arca, me estoy recreando, sino también en los escuchas de manera colectiva están teniendo ese mismo viaje. El alma que te trajo. Como una gata. ¡Me que trefe! Y llegamos a un punto clave también, que hay que decir que como productora ha sido alabada puntualmente por personajes como Kanye West, lo cual ya indica demasiadísimo el alcance de su trabajo. Ella estuvo produciendo 4 de las canciones del Jesus de Kanye West, este disco que están viendo aquí en la pantalla. En 4 canciones tuvo esta participación, por lo menos en una de ellas también compuso una parte para hacer mejor la canción, por supuesto que sí. A ver, pendejo, dame esos pinches controles que te voy a reventar el cerebro. Y esto hay que entenderlo, digamos, de una manera muy práctica, ¿no? Un productor a veces no se entiende qué carajo hace en la música. Digo, también a mí luego no me queda claro. Y yo lo que puedo entender, o al menos para compartirles, es no solo se trata de saber, bueno, pues va tal acorde, yo hice esta melodía, quiero tararear esto que se vuelva de esta otra manera cuando lo estoy cantando, o sea, como la idea de crear la canción, de componerla, sino que también hay maneras de capturar ese sonido. Quien se encarga de capturar este Pokémon que es el sonido es el productor, es un maestro Pokémon que captura estos Pokémon que son las canciones en crudo y las vuelven algo, digamos, muchísimo más encapsulado como grabación que puede dispersarse en el mundo. Sí, una forma muy sencilla de verlo es el productor es el arquitecto de este proyecto, ¿no? No necesariamente todo el tiempo mete las manos, lo puede hacer. Claro. Pero de cierta manera es esta persona que tiene la visión más clara dentro de todas las personas que están en el cuarto, aunque el artista también tenga, obviamente, en el caso de Kanye West, tenga bastante clara la propuesta que quiere poner en la mesa, pero el productor siempre es el que va a tener la última palabra de no, mi chiquito, la estás cagando aquí, esa pinche tarola no va ahí, estás pendejo. Sí, y es como afinar correctamente cómo debe sonar algo ya grabado. Si a lo mejor tienes una super canción en tu mente y ya escrita, e incluso las partituras, pero no sabes cómo llevar eso a una buena grabación, pues un productor te puede ayudar. Esa es la necesidad y completamente su oficio. Entonces Arca le ha dado clases al mismísimo Kanye West, ¿no? En ese sentido, de hecho, muy rápido y de golpe, en el Jesus con 4 canciones. Y justamente llega a este punto porque Kanye West, cuando escucha Arca, como nos pasa casi a todos, de repente dices, ¿qué puta madre se estoy escuchando? Sí. ¿No? Porque Arca, literalmente como los Kicks, siempre está dando pinches madrazos intelectuales, musicales, trans, lo que quieran, discursivos, políticos, o sea, de la moda. Pareciera que nada más lo estamos diciendo así como de dientes para afuera, pero realmente, digo, las personas que estén viendo este episodio ya hayan tenido alguna experimentación sonora con Arca, bueno, ojalá pudieras tocar con ella, pero me refiero a poder escuchar. A poner uno de sus discos, sí. A poner sus discos. Es algo totalmente, pues, demencial en el sentido de que es muy difícil realmente llegar a entenderlo de buenas a primeras, pero obviamente este tipo de sensaciones también le despertó al mismísimo Kanye West, ¿no? Que a algunos les podrá caer mejor o peor, o que ese güey ya está cancelado, que es así o lo que sea, pero... O que ya se desdijo, que si ustedes quieren su episodio pónganlo en los comentarios. Definitivamente es una persona que pues tiene muy buen ojo o muy buen oído en este sentido para realmente darse cuenta de cuáles son las cosas que van a estar sonando en el futuro y por supuesto en el mismísimo momento que empezó a escuchar
Arca, dijo, esta madre tiene que estar en mi propia música, ¿no? Sí, y era un Arca, por supuesto, muy joven en ese sentido. O sea, la diferencia de edades tampoco es abismal, pero sí es una carrera diferenciada por varios años, ¿no? Entonces, cuando escucho una Arca, pues, al principio de su carrera, dice, véngase para acá, vente para acá, vente para acá. Ay, como diría Ricky Martin. Arqui Martin. Para participar con esa cuestión de modelar perfectamente las tomas de sonido, cómo debe de escucharse tal o tal cosa, instrumental o sintética o lo que sea, del trabajo de producción, y en una de esas canciones también en la cuestión de componerla. Entonces, si el mismísimo Kanye West, que es una persona que a veces puede decir no tiene ni pies ni cabeza en ningún sentido lo que está diciendo, al menos musicalmente puede darse cuenta, incluso con toda esa cuestión en el Jesus todavía. Egocéntrica, personal, pudo darse cuenta, y es una verdad completamente desde su parte, que Arca tiene un talento también de producción inigualable, que es un referente absoluto, que también se ve, no se diga, con los dúos dinámicos que ha tenido Arca con Björk, 2 discos por lo menos completamente. Ya había dicho el Vulnicura y el Utopia, que dicho muy rápido y mal, el Utopia es la idea de que estaba Arca y Björk conviviendo, proponiéndose cosas de vamos a hacer esto y lo otro, y parecía que esa brecha generacional de que Björk es más grande, lógicamente, que Arca, no existía. Arca había repasado de una manera tan detenida y detallada toda la discografía de Björk, que Björk en su momento dijo cuando sacaron el Vulnicora en alguna de las entrevistas de la publicación del disco, que ella sabía mejor los detalles de sus propias canciones, Arca, sí, que las de Björk, ¿no? Que Björk misma, quiero decir. Entonces, este tipo de Björk también mete mucho las manos en cuestión de producción. Por supuesto que discos, sí, también, ¿no? Es una excelente productora, ¿no? Queda clarísimo en todos sus trabajos. Este dúo dinámico de Arca con Björk, primero con el Vulnicora y después con el Utopia, es la idea de que no cabe duda de que a veces mentes creativas pueden coincidir. Ese dichísimo de 2 mentes piensan mejor que una, ahí se aplica, sí, porque sí. Pareciera que hay una resonancia de que a pesar de que Arca no estuvo en todo lo anterior de Björk como tal, estuvo ahí como fan absoluta, y aunque Björk ha tenido unas complicaciones muy fuertes con sus fans, en varios casos particulares quiero decir, con Arca es algo benigno, es algo propositivo, es algo exitoso también como creadoras de música y como capturadoras de la cuestión de producción. Y justamente, por ejemplo, en este disco, en el Utopia, siento que puede notar de una cierta manera muy marcada el hecho de que Björk es una persona que de por sí ya estaba aventando los pinches límites a la basura, pero el Utopia termina siendo quizás también uno de los trabajos un poco más inexplicables de Björk, sí, justamente porque está en la mano produciendo codo a codo con Arca, ¿no? Sí, y hay que decirlo puntualmente. Pájaros metálicos, Vulnicura, el primer disco donde colaboran, Björk tuvo muchísimo más control, era la primera ocasión y todo eso. Cuando vuelven a colaborar... Altamente instrumental también, bueno, en ese sentido. Sí, también, por supuesto. Instrumentado. Pero en el caso del Utopia, ese otro disco, donde sí hay estos cantos de los pájaros, de las aves, de las cuestiones metálicas, de ese no lugar que están creando, justamente lo que le pidió Björk ayer es, podemos ser libres, completamente libres, no tenemos límites en lo que podemos grabar, imaginar, hacer sonar. Tomemos esta libertad juntas. Y esa también es una utopía, digamos, conceptual, no solo del álbum de cómo resultó, sino de cómo lo crearon. Esta cuestión de si ya tienen toda esa capacidad, aunque una es más joven que la otra, con todos esos reconocimientos, es una vez más, pongámoslo a prueba, juntas, de la mano. Entonces, por eso digo, ya tendrá la segunda parte, si ustedes lo piden muchísimo más, la segunda parte de Björk, donde hablaremos también del Utopia. Toca hablar de Utopia. Pero en todo caso, un adelanto de esa segunda parte de Björk es el Utopia, es la libertad absoluta que, lo digo muy honestamente, a mí me sigue maravillando y a veces extrañando tanto, porque a veces no sé cómo agarrar ese disco, es que se me cae de tanta libertad que tienen trabajando, cabrón, ¿no? Ese pinche disco. Pero también tiene esta amistad, esta relación cercana con la Rosalía, otra artista que ya también apareció con su episodio completamente concentrado en ella en el canal, pero que comparten una canción específicamente del Kick 1 que se llama que se escribe como KLK, y esta canción también, digamos que es un canto a la amistad que tienen desde estas influencias completamente combinadas de lo más puramente cabrón electrónico que tiene Arca, y también esta cuestión de la armonía de la voz, pues claro, muchísimo más mediterránea, ¿no? De la Rosalía, de la Andalucía como tal, ¿no? Del flamenco ahí en su timbre de voz, bueno, más bien en su interpretación. También súper recomendadísima, viene en el Kick 1 para que no se la pierdan, si ya la escucharon, vuélvanla a escuchar. Esta canción de que se puede
puede escuchar mágicamente en una estación del juego GTA V, que por supuesto tiene su estación Motomami, Rosalía, y aquí justamente puedes escuchar este gran guiño, ¿no? Que se hacen entre las dos, como de no mames, qué pedo con tus armonías, no mames, qué pedo con tu canto, no, güey, qué pedo con tus baterías, no, güey, qué pedo con tus armonías. O sea, es realmente una canción que sí suena totalmente mediterránea en ese sentido, pero Arca siempre tiene esta transmutación musical, nunca termina, siempre encuentra un lugar donde meterse y de meterse de una manera absolutamente genial. Y pues puntualmente decir que ellas hicieron conjuntamente toda la curación de pues las canciones que se escuchan en la radio ficticia, ¿no? De ese videojuego. Chinga tu madre, Raúl Alejandro, que también está ahí. Sí, y bueno, decir prácticamente que también pues se tomaron la libertad de colaborar para escoger qué canciones van a sonar en esa radio de la Rosalía en este videojuego, que también es icónico por otro lado, ¿no? Y si no fuera suficiente, todas estas colaboraciones, esta participación, bla, 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 con Björk, con la Rosalía, también tiene una canción, bueno, un remix de Madonna, todo esto, también decir que se permitió esta libertad de si ya tienen los recursos, si ya tienes la oportunidad, y aparte tienes la participación directa con cuestiones de inteligencia artificial, de una inteligencia artificial que se llama Bronze, la empresa que la trabaja, de participar, digamos, en los cuarteles generales de este proyecto de inteligencia artificial para ponerle una canción suya y decir, bueno, me gusta la música electrónica, me gusta improvisar, pero también me gusta que la cuestión biomecánica, ¿no? La cuestión postdigital, la cuestión de la inteligencia artificial desarrolla algo también con mis bases, ¿no? Entonces saca Rikiki, punto y coma, Bronze Instances de la 1 a la 100. En pocas palabras, este disco dura más de 3 horas, son 100 versiones de la canción Rikiki, que son remezclas está muy Rikiki, de sus originales, digamos, de sus grabaciones originales, que se van interviniendo, que se van glitchando, que se van disminuyendo de los ritmos, se va haciendo más de atmósfera. Por supuesto que yo intenté escuchar todas las 100 versiones, pero no les puedo decir puntualmente esta es la mejor o algo así, porque la 76 es un verdadero deleite. Pero sí recuerdo la 74, la 4, no estoy diciéndolo en broma, es verdad, la 74, la 4 y la 11 me parece, pero ustedes no se queden con lo que estoy diciendo yo, vayan, ustedes que son clavados de escuchar esas cuestiones como 10 horas de Bob Esponja repitiendo la pizza de Don Cangrejo es lo mejor para ti, para mí. Ese tipo de proyectos que dan risa, pero al mismo tiempo es decir, cabrón, sí está cambiando. Con Arca sí está cambiando esta canción. No es lo mismo durante 3 horas y media. Es una canción diferente. Algunas son cuestiones muy, muy sutiles, pero otras sí son así como, wow, eso se escucha como completamente traído de, no sé, de un volcán de Timbuktu, por decir cualquier cosa que estoy improvisando. Volcantú. De Pati Cantú. Y para nada que está como la versión original, ¿no? Entonces, esta canción, digamos que se va pues haciendo menos entendible, más entendible en las texturas, en los sonidos. Y ay, me encantan las texturas. Este álbum es para ti, si eres un clavado de las texturas completamente. Sí, esto es para mí. Y de las variaciones que la música electrónica y también de la música de la inteligencia artificial nos está embarrando en la cara, ¿no? Entonces, Arca también está tomando estos recursos de, recuerden chicos, la inteligencia artificial es una asistencia, no es que te haga todo, ¿no? Mete las manos. Arca, ¿qué le dio? Pues las grabaciones originales a esta inteligencia artificial y ahí se va modulando, ¿no? En el caso, pues como cualquiera de nosotros de usar las inteligencias artificiales tenemos esa libertad de, es una herramienta más, padrino. No es la respuesta definitiva. Y si tienen los recursos como Arca, también de talento, de tiempo, de dinero y de espacio para hacer estos experimentos, muchas gracias, Arca. Pongan Arca durante 3 horas y media, Rikiki, Bronze Instances, de la 1 a la 100. Y algo que no se puede apreciar mucho, supongo, aquí, pero es que cada uno de estos puntos es una fotografía de Arca, güey. Es exactamente la que está ahí, que supongo que sí se nota. Ese tipo de implementaciones visuales que siempre está dando, digo, en este quizás es uno de los ejemplos más tranquilos que pueda tener Arca, pero definitivamente es ese tipo de ideas, no es nada más aquí por estar diciendo Arca es lo mejor, porque la verdad es que sí, pero simplemente con ese tipo de detalles te das cuenta del alcance realmente que tiene su creatividad. Obviamente es todo un equipo y lo que ustedes quieran, pero eso es algo que la representa y eso es siempre algo que pasa evidentemente por sus manitas y que es ahora sí que diría mi abuelita, manitas santas. Y en todo caso es un QR, lógicamente. Esta es la portada de ese disco. Y ella juega con esa idea de que si tú escaneas este QR, si sigue activo, yo lo intenté, creo que falló mi dispositivo, pero lo que trato de decir es que ella lo propuso para que cualquier persona que
registre con su cámara del celular este QR, llega una versión distinta de la canción una y otra vez. Entonces, no solo son las 100 canciones, digamos, de manera ordenada como están en Spotify, en Tidal y demás. Ahí va otra. Sino que tiene una improvisación de llegar a una canción diferente cada vez que escaneas el QR. Rikiki Bronze Instances de la 1 a la 100 es otra oportunidad de también entrarle a Arca de una manera a lo mejor que ustedes pueden decir, no, pues yo para qué quiero escuchar una canción 100 veces. Pues no es la misma canción, ese es el punto, ¿no? Entonces, ver esos matices, de nuevo, Arca tiene esa grandeza de los matices también en esto, con un experimento que se agradece que si tienen la oportunidad, pues nos lo regalen. Chingón en todo sentido. Y después de todo este viajezote, ¿qué nos enseña Arca sobre el futuro del arte? Nos enseña que el futuro no está escrito, así de simple y claro, hay que decirlo enfáticamente. Su obra es una invitación a imaginar lo que viene después, porque ella nos los está presentando en la cara. Es como una idea de una visionaria, un oráculo de la música, de los visuales y también de todas sus participaciones en la moda, con 1000 colaboraciones como productora también. ¿Cómo será el arte en un mundo donde está todo conectado? Donde las categorías han desaparecido. Pues Arca, con su música, con su vitalidad, con su visualidad, pues Arca con su música y su propia vida nos recuerda que el arte no es únicamente entretenimiento, puede serlo, ¿no? Para pasar un buen rato, pero también es una forma de resistir, de soñar, de cuestionar, de barrer fronteras. ¿Y qué queda por descubrir en el universo de Arca? Todo. Y bueno, como mi último comentario, por supuesto creo que ya todo lo que hemos dicho de Arca es de por sí ya no tiene tanta forma, pero algo que podemos decir es, a mí me encanta la idea de que Arca, justo en estos momentos que estamos grabando este episodio, está ya iniciando otra vez una propuesta, ¿no? Una propuesta musical que se puede ver ahora que salió recientemente su última canción que se llama Sola. Exactamente. Y creo que esas son dos cosas en las que pueden entrar en este momento así, si están todos mareados por los Kicks y que Björk y que Madonna y que Rosalía y que Nelly Furtado también tiene un remix de Nelly Furtado. Nelly Furtado, o sea, si se sienten demasiado perdidos o perdidas en cómo entrarle a Arca, pueden empezar a lo mejor desde las últimas cosas que estaba haciendo, que creo yo que en reversa, sí, de lo último a lo más viejo, digamos. Es un poquito más digerible y por supuesto los Boiler Rooms, que a pesar de que es Arca, pues se siente un poquito más familiar, ¿no? Y pongan pues, Arca. Por supuesto, yo como comentario final quisiera decir, Arca, completo orgullo latinoamericano. Es una de las artistas, yo no diría solo musicales, sino artistas en general, que ponen más en alto el nombre de lo que significa ser latinoamericano, porque de cierta manera sí tendrá estos ires y venires a Estados Unidos, pero siempre tiene esta identidad nacional, ¿no? Venezolana, muy muy bien puesta, y por supuesto también todo lo que conlleva tener una cultura latinoamericana, ¿no? Y se ve directamente en su red social, ¿no? En Instagram principalmente, Arca 100000, así lo encuentran, ¿no? Donde tiene eso en vivo y en directo también. Y por supuesto hay que también tomarle algo que no hemos hablado en este sentido. Arca en sí misma, el proyecto Arca y Alejandra son dos representaciones súper poderosas de lo que significa ser queer, ¿no? Algo que de cierta manera no se llega a comprender del todo aún. Espero que ya esto en 20 años lo veamos y qué pendejos, como no lo entendían. Pero pues a final de cuentas Arca siempre con estas propuestas tanto musicales como de fluidez, ¿no? También fluidez en cuestión, como ya lo había dicho, de su personalidad en cuanto a la música. Siempre está intentando también hacerlo a través de su propio símbolo que carga, ¿no? Que evidentemente nace con un nombre de pila y con un sexo asignado al nacer, ¿no? Que es diferente al que ahora mismo está expresando, pero hasta en ese tipo de cosas se puede notar muchísimo cómo es que intenta innovar en eso, porque creo yo, y me atrevo a decir, a lo mejor con algo de miedo de que me avienten un vergazo en la boca, pero probablemente es también una de las personas más queer que puedan llegar a existir, porque sí, no nada más simboliza esta transición de sexo o género, como lo quieran ver, porque en Arca están los dos, pero también lo está haciendo en un sentido de, dentro de lo queer, no hay alguien que sea tan extraño, que es más o menos lo que significa esa palabra, como Arca, en ese sentido que no nada más es la cuestión de cambiarse de un género a otro, en el cuestión de non-binary, como ya lo dice, sino también en el sentido de todas las cosas que están ocurriendo dentro de su mente y de su cuerpo son cosas que son inefables, ¿no? Y eso pues obviamente lo está poniendo en práctica todo el tiempo que está haciendo música. Yo les recomiendo muchísimo que la sigan en redes sociales, porque aparte de que es muy divertida y se ve que es una persona muy chida para hanguear, es también una persona que todo el tiempo está proponiendo cosas a través de sus historias. Se ve cómo está haciendo toda su música. Es una persona pues un poco abierta en ese sentido. No se nota exactamente todas las cosas en las que está trabajando, pero de repente
repente te saca unos sonidos que ya con una historia de 5 segundos dices, ¿qué madres está haciendo Arca? Ya quiero escuchar lo que está haciendo. Pongan Arca. Una gran representante tanto de la cultura latinoamericana como de la cultura queer, obviamente de la comunidad LGBT, y sobre todo es también una gran innovadora de lo que se siente hacer música, lo que se siente escuchar música en el tiempo presente, también tomando en cuenta este ojo de la mente, la imaginación, también tomando en cuenta este presente como si fuera el pasado de la música de Arca. Todo el tiempo se siente como que estás escuchando literalmente algo del futuro, y probablemente es que realmente así es, ¿no? Yo insisto en que en el 2060 de repente van a decir, mira, ya estamos agarrando más o menos el pedo de Arca, porque para empezar con su neo-reggaetón, creo que ya desde ahí se puede empezar a ver un poco de lo que podría estar ya muy cerca de lo que nosotros estamos escuchando hoy en día, pero que está a años luz, literalmente, de lo que estamos escuchando, ¿no? Arca no es un solo nombre en la música contemporánea, es un fenómeno que está encapsulando la evolución del arte en marcha en esta era post-digital. En su obra hemos encontrado un espacio donde todo es posible. Los sonidos se transforman en emociones, las identidades se redefinen y las fronteras se disuelven en un mar de creatividad prácticamente infinita. A lo largo de este episodio, de esta entrega, hemos descubierto cómo cada uno de sus álbumes es un capítulo de una historia mucho más grande, sí, del futuro. Desde Zen o Gen, donde empieza a explorar su identidad, hasta la serie La Saga de Kick, donde las múltiples facetas de su ser se manifiestan en plenitud. Arca nos enseña que el arte no tiene por qué estar metido dentro de puros y duros moldes. Y más allá de su música, Arca es un ejemplo de un espejo de nuestro tiempo, una exploración constante de lo que significa ser humano en un mundo donde la tecnología y lo orgánico se están entrelazando cada vez más y más, para bien y para mal. Su obra no está desafiando puramente los géneros, desafía nuestras percepciones. Recuerden eso totalmente después de este episodio. Por eso, incluso ella dice en una entrevista, me parece de Vogue, México y Latinoamérica, que la percepción de ella misma al ponerse en tipos de atuendos difíciles, complicados, como esta que están viendo en la pantalla, donde se incorporan, digamos, unas garras muy filosas, también que usa unas especies de zancos. Pensar en esto, y ella lo declara puntualmente. Cuando yo me coloqué para esta portada del Kick 1, estas indumentarias, estas proyecciones de extremidades, digamos que no son humanas, ¿no? Que son muchísimo más de cyborg, pensémoslo así, me sentía muy insegura y yo sentía constantemente que me iba a caer, literalmente, ¿no? O sea, que no tenía equilibrio. Y conforme más sentía que me iba a caer, más me gustaba, porque sabía que no estaba pisando algo convencional, literalmente. Entonces dice, mientras más vulnerable esté también en esto de la moda, de sus portadas, de los desfiles de modas, de estas intervenciones públicas visuales, mejor me siento porque estoy tocando nuevos espacios, nuevas atmósferas y nuevos miedos. La vulnerabilidad de Arca es algo real, es algo completamente que quiere transmitir y no crear desde la imposición, digamos, más falocentrista, no completamente instaurada de ser un machote o algo así, ni mucho menos, sino de esta posibilidad de apertura, de aunque me caiga, dicho de una manera pues muy, digamos, rudimentaria, muy de refrán, me levanto, pero con todos estos zancos, con todas estas cuestiones transhumanas que no me limitan. Al contrario, me permiten redescubrir todas estas personalidades musicales, de género y demás en el arte y en su propia vida. Les dejamos esta pregunta para que la respondan en los comentarios. ¿Qué otros límites nosotros, nosotras, nosotres estamos dispuestos a romper ya en nuestra propia vida? Si algo nos enseña Arca, es que el futuro está hecho para quienes se atreven a imaginarlo, a vivirlo, a crearlo. Arca es sinónimo de futuro, Arca es sinónimo de improvisación muy bien pensada y de innovación constante. Por eso es la diva mutante y por eso es que he impresionado a los músicos más potentes como Björk, la Rosalía, Kanye West, aunque no te caigan también por lo menos Kanye West en todos sentidos. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pongan en los comentarios la palabra mutante si llegaron hasta esta parte del video para que sepamos que están en constante atención de lo que queremos compartir y facilitarles. A lo mejor Arca no es un artista completamente digerible como lo sería algo más. No lo es. Por supuesto reconocible y en general muchísimo más clásico de lo pop, pero esa misma comunicación que tiene con el reggaetón, el neoperreo y demás, también sirve para que nosotros nos pongamos en otros bailes, en otras sensaciones, en otras percepciones. Muchísimas gracias también a Fango Bazar, patrocinador oficial de este proyecto Radio Locura. Síganos en Instagram, háganle las peticiones que quieran de las playeras que ya tenemos, de las que están por venir, porque Arca también va a tener su playera como ya existe la de Leonora Carrington, para que ustedes la aporten directamente
en sus pechitos por una módica cantidad que apoya completamente este proyecto. Y nuevamente los invitamos a que formen parte de la familia de Radio Locura 66.6 FM en Patreon, donde tenemos 3 niveles. El primero es completamente gratuito para que tengan algo de contenido extra de todos los episodios que tenemos aquí. Y por supuesto en el primer y segundo nivel de paga. En el primero se van a ganar un beso de mi parte con total consentimiento todos los días. Y por supuesto también de más o menos. Y en el segundo nivel van a tener también los mismos besos, los mismos agradecimientos, pero también van a poder contar con una de las playeras oficiales de Fango Bazar que tienen a bien apoyar este proyecto. Y si tienen Instagram, también síganos ahí. También existe el Instagram de Radio Locura, donde ustedes pueden tener todas las novedades al momento de lo que se está por estrenar, también de lo que ya sucedió en el catálogo que se ha visto ya completamente estrenado sin ningún problema. Y por favor, para que estemos en mayor contacto, mayor proximidad de lo que ustedes necesitan de nuestro programa y nosotros también hacia ustedes. Radio Locura también en Instagram. Y no se olviden que ya pueden formar parte de la tribu locurológica aquí mismo en YouTube, donde nos pueden apoyar económicamente y van a tener de repente algún tipo de canonjías que poco a poco se van a ir nutriendo cada vez más. Y por supuesto de esa manera también pueden apoyar de una manera muy noble y muy humilde este gran proyecto. Entonces nos vemos el próximo domingo a las 9 p.m, el siguiente estreno de un episodio estelar de Radio Locura que también va a estar delicioso, con otro viaje, con otro artista también completamente potente. Ustedes pueden dejar sus comentarios, compartir este video mientras llega ese otro estreno y también ver todas las minisecciones que salen por lo regular al mediodía durante lunes a viernes, donde son pequeños bocadillos de cultura, de arte, de datos súper potentes. Pueden ustedes cautivarles y llevarles a compartirlo con demás de sus familiares, amigos y demás personas allegadas. Mi nombre es Javier, más o menos en todas las redes sociales. También tengo el canal hermano de Radio Locura aquí en YouTube, más o menos literatura, donde comparto cosas que a nadie le importan pero a todo el mundo le sirven, es decir, comentarios críticos sobre libros, cultura y demás cosas por el estilo en particular. Mi nombre es Alex Siriana, alex.siriana en todas las redes sociales. Me pueden ir a seguir en TikTok, en Instagram, en LinkedIn. Y también, por favor, vayan a checar mi música. Ahí se podrán dar cuenta de todo el trabajo que he hecho hasta el momento. Y por supuesto, en el momento en el que me convierta a alguien como Arca, ustedes serán los primeros en enterarse por esos medios. Esto fue Radio Locura 66.6 FM, ideas idiotas para gente inteligente. Y Riquiqui, adiós.